El mensaje del cual estamos hablando todo este tiempo es simple y claro, únicamente y exclusivo para aquellos que han probado la bondad del Señor. Este mensaje no es para el que no ha probado la bondad del Señor. Este mensaje no es para el que está creciendo en una experiencia en su propia vida, de una experiencia plena de que es salvo. No es un mensaje para el que no ha sido salvo. No es un mensaje para el que no en su propia vida vive una experiencia plena de salvación. Es como para que, no es un mensaje para el soltero que todavía no se ha casado. Estoy predicando sobre los matrimonios y hay un soltero y estoy hablando del amor, del cuidado del esposo hacia la esposa. Un soltero, ¿qué aplicación va a tener? No puede entender ni comprender. En cambio, el que vive en el matrimonio puede entender la experiencia plena de lo que es estar casado, de lo que es amar al otro, de lo que es entregarse el uno por el otro. Entonces el mensaje del cual estoy hablando es solamente para el que ha probado cuán bondadoso y bueno ha sido el Señor con nosotros. Y ese vive una experiencia plena de salvación en su vida. Y porque vive una experiencia plena de salvación en su vida, ese lo alaba. Porque él sabe quién es su amado, sabe quién es su esposo. Él, en la experiencia plena de ese matrimonio al cual ha sido metido como esposa de Cristo, él entiende que tiene una experiencia plena de salvación y por eso lo ama, por eso lo alaba, porque entiende que ha sido salvo, porque es consciente de ese amor en su vida y porque es consciente de ese amor entiende que ha sido bendecido por Dios. ¿Entendemos? ¿Entiendes, hermano y hermana, que ha sido bendecida por Dios? ¿En qué lugar ha sido puesta? Y entender esto es muy importante para vivir una experiencia plena de salvación, para vivir un evangelio como Dios dice. Porque si no entiendes y comprendes es porque no has probado la salvación. Pero el que la ha probado, el que entiende y vive esa experiencia en su vida, es señalado, es vituperado, es acusado. Y quieren incluso engañarte y hacerte entender cosas que no son. Por eso me he dedicado a explicar quién es el autor de nuestra salvación. Y desde lo que hemos estado hablando, y haciendo un pequeño resumen muy corto a través de todos estos varios domingos atrás que lo ven en las redes, sabemos que Él nos eligió antes de la fundación del mundo, que Él nos predestinó. ¿Cómo nos predestinó? Él decretó que tu destino es la salvación. ¡Wow! Él decretó que mi destino es el fin tuyo y el fin mío, de los cuales hemos probado la salvación, es ser salvo. No hay una gran seguridad en eso. Pero entender que el autor de la salvación es Dios, que fue antes de que yo existiera, y que antes de que yo existiera, Él ya lo predestinó, y que no solamente eso, sino que Él me llamó. Y ahora podamos razonar, si de alguna manera pudiésemos llamarlo. Meditemos en esto. ¿Estábamos allí antes de la fundación del mundo? ¿Hicimos algo para que Dios dijera, bueno, yo a ti te voy a predestinar? ¿Estábamos allí como para saltar y decir, elígeme a mí? ¿O Él vio hacia adelante y dijo, no, voy a comportarme bien para que Él decida y diga, hombre, eres muy bueno, voy a sellarte en un destino? Tampoco, porque ni existíamos, porque no habíamos nacido, porque no habíamos ni siquiera corrido, ni nos hubiéramos esforzado para recibir esa predestinación. Y también cuando Él nos llamó, no podíamos responder.
Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Un muerto no puede responder. Así que Él también, en consecuencia a la elección, a la predestinación, Él nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Para regenerarnos. Él nos regenera para que podamos responder al llamado. Entonces, cuando viene el Evangelio, tú puedes escuchar la voz del Señor que dice: Lázaro, ven fuera, porque Él ya nos ha regenerado. Él nos ha resucitado. Podemos oír la voz de nuestro Señor y podemos responder al llamado de Dios. Así que Él nos elige, Él es el autor, Él nos predestina, es su voluntad salvarnos. Él nos llama porque Él nos regenera. Y en nada de eso estamos implicados. ¿Por qué no estamos implicados? Porque no existíamos. En la elección no existíamos. En la predestinación no influenciamos en nuestra vida, porque dice la Escritura que no es por el que corre ni por el que se esfuerza, sino por el que Dios quiera tener misericordia. Y en el llamado tampoco, porque no podíamos responder al llamado de ninguna manera. Y lo veremos más adelante por qué no podíamos responder, que ya lo hemos visto incluso. Y en este orden que estamos viendo, en algo que no existíamos en la eternidad, fuera espacio-tiempo, fuera de incluso haber sido creados, no existías, sino en la elección, en la voluntad, en el pensamiento del Señor. Ahora entramos en la justificación. Y el concepto de la palabra justificado es el que muchas veces nos quiere confundir a algunos creyentes y malinterpretan la salvación en base a la justificación. El hombre quiere justificarse y decir: yo soy bueno, y como yo soy bueno, por eso hago estas cosas, porque yo soy bueno. Y eso lo hace el fariseo, ¿no? Yo ofrendo, yo me congrego, yo oro, yo leo la palabra, yo soy bueno. Se está justificando delante del Señor. Y no soy como este publicano. La justificación en base al hombre es la esencia de él, lo que él piensa de él, lo que él como persona, como ser humano, él piensa que él es bueno, él se justifica. Así es como el hombre se justifica, en sus obras. Pero no es la manera en que Dios justifica. Dios justifica precisamente de la manera contraria. Dios justifica en lo que el hombre no es. Y porque no es, Dios lo llama de una manera contraria. El resultado de la redención del Señor es la justificación. Y hemos visto antes el proceso de la obra para cuando llegara Cristo a la cruz del Calvario. Ahora nosotros estamos después de Cristo. Ya hemos pasado en esos procesos de doctrina y ahora estamos después de la redención. ¿Qué produce la muerte de Cristo? El resultado de su muerte, de la redención de nuestros pecados, produce justificación en la iglesia y en todos aquellos que creen. Entonces la obra de la salvación es divina. Y Dios justifica a su pueblo, lo declara precisamente en lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La palabra del Señor, voy a leerla aquí en Romanos, dice, no hay justo ni aún uno. Sin embargo, el hombre se justifica a sí mismo en su ser. Yo soy bueno. En su ser, en su esencia. Y porque soy bueno, mírenme las buenas obras que hago. Él vaya justificado delante del Señor. Pero la Escritura nos dice: no hay justo. En esencia, en ser no hay justo. No hay uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué somos? Inútiles. O sea que si de alguna manera nosotros queremos justificarnos delante de Dios, debemos de entender y comprender que somos inútiles. Nunca lo buscamos. Y no hay justicia en mí. ¿Por qué no hay justicia en mí?
porque yo no soy justo. Y cualquier obra que yo quiera producir en base a justicia está contaminada por la esencia de lo que dice la Escritura que somos. No somos justos. Sin embargo, la justificación es precisamente eso, lo contrario a lo del hombre. Entonces el hombre se cree justo por lo que hace. Sin embargo, Dios está diciendo que no hay nadie justo y ninguna obra justa puede producir. Y Dios, la forma en que el hombre se justifica es diciendo: yo me justifico, yo soy bueno en esencia. Dios dice: no, tú no eres justo, no hay uno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, nadie busca a Dios, nadie, hermano. Y ahora Dios, a través de la redención en Cristo, dice: tú eres justo. Es una declaración, como lo vimos. Él nos ha declarado justos por medio de la obra de la redención y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¡Qué gran bendición! Que Dios nos declara justos, santos y amados y aceptos en el amado. Ese es la justificación de parte de Dios, una declaración. Y vimos el domingo pasado que Dios declaró injusto a Cristo cuando Él en esencia era justo. Y a nosotros que somos injustos nos declara justos en Cristo. Porque como Él vivió una vida justa y Él fue a la cruz como si hubiese vivido nuestra vida injusta y murió y pagó nuestras deudas, pues el resultado de su vida también es para nosotros. Entonces, somos justificados, santos y sin mancha en una declaración legal delante de Dios, pero no en esencia. Pero el hombre siempre está tratando de justificarse y reconciliarse delante de Dios. Siempre está queriendo por sus propios medios, queriendo delante de Dios, pero no entiende quién es el autor de la salvación en su vida. ¿Quién es el medio por el cual él va a ser justificado y reconciliado? Dios proveyó ese medio. Dios es el autor de ese medio. Dios es el autor, el medio es Cristo para que recibamos la redención, y el producto de la redención es nuestra justificación. Y a causa de la justificación hemos sido reconciliados con Dios. Teniendo presente esto, nosotros nos podemos acercar a Dios de una manera muy diferente, entendiendo que no somos en esencia unas personas buenas, pero que delante de Él hay un sumo sacerdote a la diestra del Padre que dice: justo por mi sangre, justo por mi sangre. Uno que está intercediendo constantemente por nosotros. ¡Qué gran bendición! Porque es cierto que Cristo murió en la cruz del Calvario, produjo redención, reconciliación, justificación, pero Él resucitó y está a la diestra. Tenemos a un Cristo resucitado. Nuestro Salvador ha resucitado. Y si tenemos eso bien presente, sabemos dónde está sentado nuestro Redentor. Nuestro Redentor vive. Y si nuestro Redentor vive, eso produce un peso de gloria y de gracia en nuestra vida. Y caminamos de una manera diferente, nos acercamos a Dios de una manera diferente, entendiendo de que entramos confiadamente al trono de su gracia, sin temor de ser consumido por la ira de Dios, sino que podemos venir con ese estado de reconciliación delante de nuestro Padre. Entendemos entonces que la salvación es una obra divina, que la redención es una obra divina a través de Cristo, y que aún la justificación también es una obra divina. ¿Por qué? Porque es el resultado de la redención. La obra de Cristo en la cruz del Calvario nos declara a nosotros justos, santos y sin mancha delante de Él. Entonces podemos alabar al Señor. A pesar de que podamos ver delante de nosotros y entender y sentirnos tan sucios,
pero hemos sido vestidos de Cristo. Aleluya. Y un día seremos transformados en la glorificación de este cuerpo de muerte que más adelante miraremos. Pero yo quiero hablar ahora, después de esta introducción del contexto en el cual estamos hablando, quiero hablar del dilema que sigue radicado en nuestras vidas. Ese orgullo de nuestra carne. Esa carne que quiere tener una participación de alguna manera en la salvación. Esa carne que dice: no puede ser que todo sea de Dios. Esa carne que no quiere entender que Él fue el que nos eligió. Esa carne que dice: no puede ser que Él ya lo haya predeterminado en una predestinación y que mi destino sea ser salvo. ¡Wow! ¡Qué seguridad! Pero el diablo y la carne quieren decirte lo contrario. Dice: pero ¿cómo puede ser? Algo tendré que hacer para mantener una salvación tan grande. Y se justifican muchos a través de la palabra, que ya lo vamos a ver. Pero ni en la elección, ni en la predestinación tuvimos participación, ni en el llamado, porque estábamos muertos y Él nos regeneró. Él nos hizo nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas podemos responder. Él nos dio un espíritu nuevo. Él nos selló con su Espíritu Santo. Él nos dio la mente de Cristo. Él transformó. Él puso sus mandamientos. Nos dio un corazón nuevo. Pero cuando ya decimos: bueno, es verdad, yo no estuve ni en la elección, ni en la predestinación, sí, también en el llamado, pero yo quiero una participación en la justificación. Yo quiero tener alguna forma en que yo tengo que ayudar. Yo tengo que ayudar a Dios para que la declaración de Dios sobre mí, que soy justo, pues sea justa. No que Dios vaya a decir que justo soy cuando yo no soy tan justo. Entonces yo tengo que hacer algo, una obra, y pensamos que nuestras obras van a ayudar a Dios para justificarle, decir: ve, yo por eso lo declaro, porque mira qué bonito se comporta. Entonces decir: mi justificación no. Él nos declaró justos siendo injustos por medio de Cristo. Es una declaración legal. Y ponía el ejemplo de que cuando hemos recibido la nacionalidad o los papeles, cambió nuestro estado, pero seguimos siendo las mismas personas. Siendo ilegal, eras la misma persona con el mismo nombre y los mismos problemas. Cuando recibiste los papeles, la documentación o la nacionalidad, sigues siendo la misma persona. Tu estado legal cambió, pero en esencia sigue siendo el mismo. Así que Dios, pensamos, queremos una participación en la justificación. No, hermano, no hay participación tampoco en la justificación. Y eso golpea nuestro orgullo y nuestra carne. Wow, yo pensé que había alguna participación. Vamos allí a Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3:22 dice: ¿de quién es la justicia? Dice: la justicia de Dios viene por medio de ¿quién? El autor es la justicia. El medio, ¿quién es? Por medio de la fe en Jesucristo. Así que la justificación nuestra no es por ninguna obra que queramos hacer nosotros, sino el medio es la fe en Cristo Jesús. Somos justificados en la fe que tenemos en Cristo. Si Cristo murió por tus pecados, el resultado de su muerte es la justificación. Pero muchos cristianos se quedan: sí, Jesús murió por mis pecados y ya está. Pero no ven más resultado de la muerte de Cristo, de esa expiación. El otro resultado de la justificación, vivir en que Cristo, si Cristo murió por mi vida, por mis pecados,
Cristo, el producto, el resultado de esa muerte es yo sentirme justo delante de Él. Y muchos no se sienten justos delante de Él. Quieren y piensan que pueden generar esa justicia. Pero por eso he hablado de cada tema paso a paso para poder entender que estamos viendo ya una obra después de la expiación, después de la muerte, y no centrarnos solamente en que Cristo murió, claro, pero el resultado de su muerte es presentarnos aceptos delante de Él, reconciliados delante de Él. Y ya entonces nuestra relación con Dios cambia. Porque si tenemos consciente de que Cristo murió, vale, hermano, Cristo murió, pero ¿hasta cuándo vas a seguir en que sí, Cristo murió por mis pecados? ¿Hasta cuándo? Claro, eso es lo que conmemoramos en la Santa Cena cada vez que lo tomamos, y lo haremos hasta que Él venga. Pero el resultado de su muerte es la justificación. Y si tú tienes claro el resultado de su muerte, que fue acepto delante de Dios, Él nos declaró justos y santos, reconciliados. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aceptos en el amado. Entonces mi relación con Dios cambia. Sin embargo, hay gente que yo me comporto bien como para que en mis obras Dios me salve, y no entiende que la justicia de Dios es por medio de Jesucristo. Estamos viendo el producto, el resultado. Versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es para los que creen, no para los que no creen. 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la salvación vamos a poder obtenerla por las obras buenas que hagamos? Si la palabra nos está diciendo que todos hemos pecado, todos, y porque hemos pecado, porque somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Entendemos el punto? ¿Comprendemos la enseñanza entonces que no hay nada que podamos hacer porque no lo hicimos antes de conocer a Cristo, porque no podíamos responder, éramos pecadores? Pero ahora, después de que Cristo ha muerto, hemos sido justificados, pero la esencia de la naturaleza, de la carne, los deseos, deben de morir en nosotros. Debemos de hacer morir la naturaleza carnal que hay en nuestras vidas. Y esa es la controversia que se levanta en el cristiano. Pero allí es donde empieza la duda de que, pero yo he sido salvo, yo no puedo hacer esto, no puedo pecar esto. Ese es el proceso de la santificación. Pero no estamos haciendo cosas para obtener la salvación, sino que el producto de la salvación de la redención ha producido justificación en nosotros. Y podemos acercarnos a Él como el publicano y decir, sí, yo no soy justo, justifícame tú a mí. Y ese es el que es justificado, el que sabe que es Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy destituido de la gloria de Dios, porque he pecado, Señor. Tú eres mi justicia, tú eres el medio, Cristo es el medio. Versículo 24 dice, ¿cómo es entonces la justificación? ¿Qué dice? Siendo justificado. Y quiero centrarme en la palabra siendo justificado. No es algo que pasará futuramente, sino que como Cristo ha muerto por nosotros, nosotros somos justificados. No es algo que vamos a producir en nuestras obras. Entonces yo me porto bien y pongo bien la botella y me porto bien y el Señor, justifícame porque yo he limpiado todo, yo me porto bien y necesito como la aplicación, el corchete. No hay un examen que podamos aprobar, porque lo dice la Escritura, todos hemos pecado, no hay una obra, todos estamos destituidos. Pero el producto de esa obra es, en este momento, después de la muerte de Cristo, somos justificados. Debemos de agarrar este mensaje, hermanos, y
y adorar al Señor por él. Entender que nuestra situación en este momento es siendo justificado delante de Él. Quita un peso de carga de encima de tu vida grande, en el sentido de que tú no estás esforzándote en la justicia, en la salvación para ganar en tus obras esa justificación, porque la justificación no la produces tú, es el resultado de la redención. Miremos si es algo que tienes que hacer, algo que tienes que pagar, o cómo es la justificación. Versículo 24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. No es que yo tenga que firmar un cheque o hacer un contrato o hacer un pacto. Es gratuitamente por su gracia, es por gracia, gratuitamente. ¿Cuándo? Vuelvo a decir, como decía el domingo pasado, cuando allá se llame a lista, no aquí, hermano. Cristo ha muerto por nosotros y nuestro resultado ahora delante de Dios es justificado delante de Él. Cuando salgamos de estas habitaciones y en el lugar en donde nos encontremos, estamos justificados delante del Señor. En cualquier lugar donde te encuentres, vayas a la luna, allí estarás justificado. Vayas al centro de la tierra, allí estarás justificado. No hay lugar, o no por lo que tú hagas, porque es gratuitamente. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que vamos a trabajar toda la vida y nos esforzamos en nuestra mente y yo me comporto y llegamos ante el Señor a cobrar algo cuando ya lo teníamos. Eso sí es gratis, si ya lo tienes, este momento en nuestras vidas es gratuitamente por gracia. ¿Cuál es el medio? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez el medio, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio, otra vez, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Habían pecados y los pasó por alto, porque nos ha llamado algo que no éramos, algo que no podíamos hacer. Éramos pecadores, pero Él nos ha justificado delante de Él. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿quién va a ser el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que puede decir, yo soy justo? Nadie. Podemos decir, en esencia, ninguno de nosotros puede decir, soy justo, sino que Él es justo y Él es el que nos ha justificado en la justicia de su Hijo Jesús. ¡Qué gran bendición! Ser justificado en la justicia de su Hijo. Entonces no es por obras, no es por algo que yo pueda hacer. Mira la conclusión, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Es la pregunta, queda excluida. ¿Dónde tú puedes decir que te llenas de orgullo y dices, pues yo voy a la congregación, yo debería de ser justificado por Dios, porque yo me congrego, yo oro y yo debería de ser justificado, yo leo la palabra todos los días, yo voy al estudio bíblico, yo debería de ser justificado? De nada sirve esas obras. Vamos a verlo y vamos a entender qué significa la jactancia. ¿De qué nos estamos jactando? ¿Quién es el que nos justifica, hermanos? Versículo 27, queda excluida, por lo cual, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No es por obras. Y mira la conclusión, versículo 28. Concluimos
pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cómo somos justificados? La conclusión de este mensaje: somos justificados por la fe sin las obras. Pero quiero traer un dilema, un problema teológico que radica mucho por ahí en aquellos que no entienden quién es el que justifica. Un problema teológico de aquellos que descontextualizan la palabra, que sacan un versículo fuera del contexto, aquellas falsas doctrinas que interpretan y enfocan la justificación en las obras, en que algo debemos de hacer para ser salvos. Aquellos que se saltan el contexto inmediato, aquellos que no tienen en cuenta todo el canon de la palabra del Señor, aquellos que no tienen en cuenta a quién se le ha escrito el mensaje, la audiencia en general. Y podríamos ir allí a Santiago, y ya me quedan unos minutos. Santiago capítulo 2. Santiago 2. Pero deja ahí Romanos, por favor. Deja tu separador en Romanos capítulo 3. No te vayas de allí porque volveremos a mirar. Y quisiera volver a leer este versículo del 3:28 para entrar a esto. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la ¿qué? Por la fe, sin obras de la ley. Y ahora vamos al 2:14 de Santiago. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, se radican aquí en este punto. Dice: hemos acabado de leer que cómo es el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora vienes a Santiago 2:14, viene alguien y te dice: pero mira, aquí dice la palabra, hermanos míos, ¿qué aprovecha alguno que dice que tiene fe? Porque tú estás diciendo que solamente por la fe eres justificado, pero dice que y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarte si no tienes obras? Entonces, la controversia de aquellos que no entienden quién es el que lo justifica, que es por medio de la fe, saltan aquí y quieren poner las obras que ellos puedan hacer y que son necesarias para ser salvos. ¿Y cómo podríamos refutar esto? Pues en el contexto del pasaje. ¿Qué nos está diciendo? ¿A qué se está refiriendo Santiago? ¿Por qué Santiago nos está diciendo esto? ¿Santiago está en contra de Pablo? Que concluimos pues que somos justificados por la fe en Cristo sin las obras de la ley. Pero aquí me está diciendo que no somos salvos por la fe si no tenemos obras. ¿Puede salvarnos esa fe? ¿Qué dijo Santiago allí? Mira Santiago 1, una página, un capítulo atrás. Veamos Santiago en su contexto. Santiago 1, 17. Vamos a leer Santiago 1, 17 al 18. Para que sepamos Santiago qué está diciendo de que cómo somos salvos. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Otra versión dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Versículo 18, Santiago 1, 18. Él, ¿quién es Él? Dios, Él, el Padre de lo alto, el que no cambia, Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué gran bendición! Entonces, ¿cómo es que hemos renacido? ¿Por las obras? ¿Hemos renacido, hemos sido salvos? ¿De qué manera? Por su voluntad. Por su voluntad. Por el poder de su palabra, de verdad, cuando nos regeneró y nos llamó. Y ahora volvamos ahí a Santiago 2:14.
Santiago ha dicho esto. Pero ahora debemos de entrar en el contexto de la audiencia original a la cual Santiago está hablando. ¿Por qué Santiago está diciendo esto? ¿Quiénes son esos hermanos míos? Porque es cierto que este principio teológico se aplica a toda la iglesia en general, pero allí hay una audiencia que debemos de tener presente. Esos hermanos míos son unas personas que están comportándose de una manera a la cual ese contexto Santiago está hablando. ¿Cuál es ese contexto entonces? ¿Por qué Santiago está diciendo esto? Podemos interpretar entonces de que si yo no tengo obras, no voy a ser salvo, porque es lo que está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle si no tiene obras? Hermanos míos, ¿quiénes son? Pues estos hermanos míos son judíos, posiblemente judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Los judíos son los que han entendido lo que hemos venido hablando, que no somos salvos por obras, hermano. Los judíos son los que guardaban la ley, los judíos son los que tenían un sistema religioso de leyes y de rituales que tenían que cumplir. Y cuando ellos entienden la gracia, entienden la salvación y que no es por medio de la ley, nadie puede salvarse, porque no la podemos cumplir, entonces pasa lo contrario. Y quiero que veamos dos tipos de cristianos en base a la salvación. Uno es el cristiano que cree que tiene que hacer una obra, guardar la ley para ser salvo. Esos son estos hermanos que está hablando. Estos hermanos ya han entendido que han sido salvos por gracia, justificados gratuitamente. Entonces ellos dicen: ¿yo para qué guardo la ley? ¿Para qué hago obras? Si yo ahora ya no tengo ninguna participación. Cuando viene el Evangelio, le destruye la verdad, el poderoso Evangelio le destruye cuando le habla de la elección, cuando le habla de la predestinación, cuando le habla que Él fue quien llamó, y ahora cuando le habla de que Él es el que nos ha justificado, dice: pues yo, entonces, ¿qué hago? No hago nada, porque total, como no tengo nada que hacer, si no es por obra, no hago nada. Porque no hay nada que yo pueda agregar mi granito de arena para ser salvo, sino como judío, en el contexto del judío que está acostumbrado a hacer obras para recibir la bendición de parte de Dios. En el judaísmo, pues viene la gracia y le destruye todas sus obras y él queda derribado. Dice: bueno, pues entonces no hago nada. ¿Están entendiendo el concepto? De que esos judíos han renunciado al judaísmo, han renunciado a las obras, han entendido que la justificación es gratuita, que es por gracia, pero la otra cara es la que ellos han cogido. O sea, que ellos han abandonado las obras y dicen: pues entonces si no voy a hacer nada, no tengo que hacer nada para ser salvo, pues ya no hago nada. Esa es la otra cara. Antes aquí en el judaísmo estaban guardando la liturgia, los sacrificios, y estaban allí: yo oro, yo diezmo, yo no soy como este publicano, y él se está justificando. Y el publicano no se está justificando, él está haciendo muchas cosas. Él es justificado por lo que él hace, mientras que el publicano es justificado por lo que Cristo hace por él, por el único que justifica. Pero ahora, cuando ellos abandonan las obras y entienden que han sido justificados por Cristo y que no hay nada que ellos puedan hacer, cogen la otra cara y dicen: pues yo ya no hago nada. Si no voy a aportar nada para mi salvación, yo no hago nada. Y es en ese contexto en que esta palabra está siendo traída, no en el contexto de que somos justificados por las obras. Entonces él les dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vamos allí, versículo 14 del 2:14 de Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? Y ahora, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tanta palabra, no?
Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que no es por obras, no es por judaísmo, no es porque yo vaya a ser justificado por lo bueno, sino porque es por gracia. Pero ya ahora, como es por gracia, entonces yo no tengo que hacer ninguna obra. No, a eso es lo que se está llamando. No es que yo simplemente diga, bueno, pues yo no tengo que hacer nada, amén, y así sea. Yo creo que he sido justificado. O antes de llegar al producto, yo creo que Cristo murió por mis pecados en la expiación. Y yo creo que Cristo murió por mí, que cuando Él murió fui redimido y fui reconciliado con Dios y soy justificado. Yo creo, amén, y así sea, y no hago nada. Allí es donde está el punto en el cual Santiago está hablando. Está diciendo de que si esta es la posición del creyente y no tiene una evidencia, una prueba de haber probado la salvación, esa salvación no es verdadera, no ha sido salvo. El resultado de haber sido salvo es la manifestación de las obras. Y no es lo contrario. No es que yo hago obras para obtener la salvación, sino que porque he sido salvo y he sido justificado, las obras son manifiestas. Y a esto es lo que él está queriendo decir, que si también la fe no tiene obras, todavía estás muerto. Porque si tu actitud es como estos que dicen, para recibir la salvación, yo tengo que esforzarme para ser justificado, no vas a ser salvo. El Señor le dijo, ese no salió justificado, mas el publicano que digo, solo tú me justificas, ese por la fe fue justificado. Pero si después pasamos al otro punto y decimos, bueno, si no es por obras, entonces amén, yo lo creo, entonces tampoco, si no produces obras, sigues muerto. Puedes estar en un mundo legal, de legalismo, queriendo ganarte una justificación, un aplauso del Señor, un reconocimiento. Mira cómo lo hago, no hay nada que puedas aportar. Y no puedes decir entonces, vale, como no hay nada que yo pueda aportar y no vale nada de lo que yo pueda hacer, pues entonces yo no hago nada. Amén. Yo creo a Dios. Mira, aquellos que dicen amén y yo creo a Dios, mira la siguiente respuesta. Vamos allá. Dice el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame, y este es el versículo clave para donde yo voy. Y ya voy terminando, les pido un poco de paciencia. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame. ¿Qué significa muéstrame? Muéstrame es dame evidencias. A eso se refiere. Muéstrame la evidencia de que tú tienes fe. ¿Dónde está? La quiero ver, la evidencia. Pero la evidencia es diferente a hacer algo para obtener algo. Es muy diferente. Aquí no está mostrando nada. Este está luchando para recibir la salvación. Está queriendo guardar la ley, está queriendo portarse bien para recibir la justificación. Pero el otro, el que dice, bueno, pues como es por gracia, amén, amén. Y ese también está mal, que dice amén y no muestra obras, está en la misma condición del legalista. El legalista que quiere ganársela por sus propios méritos, y el otro que no quiere hacer nada sino solamente decir amén, yo creo, amén, amén, y no tiene ninguna obra manifiesta. Ese también está muerto como el legalista. Están los dos muertos. ¿Por qué? Porque dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo va a demostrar que él tiene fe?
La fe es lo que ha recibido por medio de Cristo. Y porque ha sido justificado, la fe en Cristo produce obras. Entonces yo te muestro mi fe en las obras. Pero sin embargo el legalista está queriendo ganarse algo por sus méritos. El otro que conoce, que dice no, obras no legalista, pero no produce obras, también está en la misma condición, hermano. Mira cuál es su misma condición. Una condición es que la hemos visto en el 17, versículo 17. Así también la fe, esa fe es muerta. Ese hermano está muerto. Muerto el que quiere ser salvo por obras, y muerto el que dice, sí, yo he sido justificado, y no produce ninguna evidencia de que ha sido salvo. Tú crees, dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo mostraré la evidencia de que he sido salvo. ¿Ves la diferencia? Porque he sido salvo, hay evidencia en mi vida, hay obras en mi vida. Pero no estoy haciendo obras para ser salvo. Esas son las dos caras. Pero las dos son igual de peligrosas. Es tan peligroso el que quiera ganarse la salvación por sus obras, y es tan peligroso para aquel que dice, bueno, es por salvación, es por gracia, es justificación, yo creo, amén, 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 amén a todo, y no hay obra, está en la misma condición de muerte. ¿Por qué? Porque lo asimila a Satanás. Es igual, esa fe es igual de demoníaca. Vea el versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que no es suficiente que tú me digas que tienes fe, dice, amén, Dios es uno, amén, yo tiemblo por Dios, porque la misma fe que tú estás diciendo la tienen los demonios. Lo está asimilando, está diciendo, no puedes venir a decir esa fe muerta. Muéstrame tu fe por tus obras, no solo amén, creo, y en un intelecto de saber, yo sé lo que es la elección, yo sé lo que es la predestinación, yo sé lo que es el llamado, yo sé lo que es la reconciliación, yo sé lo que es la justificación, y manejan la Biblia, pero sus obras, su manifestación de que han sido salvos. Aquellos que dicen, no, obras no, hemos sido salvos por la gracia, pero ¿dónde están las obras? La manifestación, la demostración de que la fe te hace actuar. La fe te rompe esas vendas que tenía Lázaro y no había, la muerte no lo sujeta, el pecado no lo sujeta, hermano. El pecado que nos esclavizaba no tiene poder sobre nosotros. Antes sí tenía poder. Muertos en delitos y en pecados, esclavos estábamos del pecado, disfrutábamos del pecado. Ahora pecamos, pero no disfrutamos. Nos arrepentimos, nos contristamos, nos dolemos, le pedimos, le suplicamos misericordia, perdón, cámbianos, santifícanos, sigue redimiendo nuestras vidas. Pero es importante entender que aquel que ha sido salvo, aquel que ha sido justificado, la fe actúa de una manera poderosa, se manifiesta de una manera poderosa. Versículo 22, vamos allí, versículo en el que quedamos en el 20. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano? ¡Wow! Mira el pensamiento de aquel que esté en esta condición, es vano. Otro versículo, la versión Nueva Internacional dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Oh, ¿más qué quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obras es muerta. No, versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Entonces aquí es donde empieza el dilema y dice, bueno, pero a ver,
O sea que Abraham hizo algo. Abraham vino y trajo a su hijo y lo iba a matar, y entonces hubo una obra. Él está haciendo una obra y por eso Dios lo justificó por lo que él hizo, por su obra. Pero no es en ese principio de la palabra justificado que habla Pablo. Pablo, cuando habla la palabra justificado, es una declaración. Y aquí justificado es una demostración. Las palabras también en su contexto tienen diferentes significados. Y no quiere decir lo mismo. Como mundo, no quiere mundo en el pecado. En la palabra muchas veces habla del mundo, y habla del mundo como pecado, y mundo como personas, y mundo como diferentes razas. Pues nosotros queremos darle la interpretación que queramos. Pero aquí la palabra justificado quiere decir demostró. ¿Por qué lo digo? Pues vamos otra vez a volvernos, hermanos. El versículo 18, leamos, dice: porque alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. En el contexto me está diciendo, muéstrame. ¿A que sí? Muéstrame. Él está diciendo, demuéstrame. Demuéstrame tu fe por tus obras. Pero ahora él coloca un ejemplo de Abraham y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? O sea, Abraham demostró por la obra, cuando ofreció a su hijo, que él ya había sido justificado, que tenía fe. Porque él tenía fe, él traía una demostración de que tenía fe. No fue en ese momento. Entonces nosotros enredamos todos los conceptos y pensamos que desde ahí, desde que cuando Abraham ofreció a su hijo, desde ahí él empezó a ser cristiano, o desde ahí Dios lo justificó. No, lee la palabra. Él estaba en Ur de los Caldeos, desde Babilonia el Señor lo llamó, ni conocía al Señor, lo rescató, un incircunciso, y el Señor hizo un trabajo en su vida. Pero no fue en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios se lo llamó. Cuando pasó, cuando Él obró, Él demostró, Él justificó que Él tenía fe, porque aquel que le había llamado fiel era para levantar un hijo entre las piedras, porque la fe actuaba en Él. Pero no se quedaba imparcial. Sí, yo creo en el Señor. Él creyó, porque el Señor lo justificó, lo salvó, lo llamó, lo regeneró. En Génesis capítulo 12. Él no lo conocía. El Señor se reveló a su vida, como a nosotros. Pero en el capítulo 15 Él ya ha transcurrido una vida. Es en el capítulo 15 cuando Él viene a ofrecer a su hijo. Él viene a demostrar que tiene fe en Dios. El Señor proveerá, le dijo a su hijo Isaac. El Señor proveerá un cordero. Él fue justificado, pero la fe en Él obró, actuó. La fe actúa, hermanos. Dice, sobre el altar, ¿no ves, versículo 22, no ves que la fe, ¿qué? Actuó. Santiago 2:22, en signo de interrogación, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, ¿a quién les está diciendo esto? Le está diciendo de que aquellos que eran legalistas, que creerían la salvación por las obras y se dieron cuenta de que no había nada en ellos, que todas sus obras eran trapos de inmundicia y que solo la obra de Cristo en la cruz podía justificarlos, santificarlos. Pero ahora no se podían quedar imparciales, decir amén, amén, Él ha muerto por mí, Él me ha justificado, amén, y yo ya no hago nada, porque como no voy a aportar nada, pues me he librado de las obras de la ley, pues ya está, no hago nada. Ahora le dice, dame evidencias, demuéstrame, muéstrame que has sido justificado. Demuéstrame. La fe actúa. La fe no te deja imparcial, la fe actúa juntamente con las obras. Si hay fe, serás movido a obras. Si hay fe, no te quedarás
Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero él le creyó a Dios, en el sentido de que como él le creyó a Dios, él demostró que le había creído a Dios en fe. Él actúa en fe. Dios dijo: yo le creo, yo le tengo fe, yo no me quedo imparcial, yo actúo, yo manifiesto mis obras por lo que Él dice, porque por lo que Él dice es por lo que yo vivo, y por lo que Él manda es por donde yo ando. No podemos estar imparciales para poder ser llamados amigos de Dios. Si has sido reconciliado con el Señor, si has sido justificado, Romanos 5.1 dice que hemos sido justificados pues para con Dios, y Él nos ha hecho aceptos en el amado, nos dice Efesios 1.4. Él nos ha, antes éramos enemigos y ahora somos amigos de Dios. Sí, y dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, mira, 3.23, y fue llamado amigo de Dios. Si somos amigos, tenemos fe en Dios. Si tenemos fe, entendemos que hemos sido justificados. Si entendemos que hemos sido justificados, entendemos que hemos sido reconciliados. Si entendemos que tenemos una reconciliación con Él y tenemos amistad con Él, y si Él es nuestro amigo, queremos obedecerle. Queremos hacer lo que Él manda. Pero ese es el principio. Producimos obras porque Él nos ha salvado. 3.24, y con esto quiero cerrar. 3.24, hermanos, que es donde se apoyan muchos para justificar la salvación en las obras. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vuelve allí a Romanos 3. Romanos 3, versículo 28. Gracias. Concluimos pues, ¿qué vamos a concluir este mensaje? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Aquí Pablo está diciendo: concluimos pues que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Declarado justo porque él no tiene obras en la ley para cumplir. En el estado del legalista, el que quiere ser justificado por Dios, Pablo está diciendo: concluimos que ninguno puede ser justificado, o sea, declarado justo por las obras de la ley, porque nada puede hacer, no puede guardar la ley. Y ahora vamos allí a Santiago 3.24, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí parece que dijese exactamente lo contrario, pero lo que está diciendo es: vosotros veis pues que el hombre demuestra que ha sido justificado por las obras y no solamente por decir yo tengo fe. Sí, yo tengo fe que Él murió, yo tengo fe que yo tiemblo, Él murió por mí. Pero ustedes no saben que casi todas las religiones creen que una gran parte de la población cree que Cristo murió por sus pecados. Lo mismo que tú crees. ¿Y eso es suficiente? Entonces, entender que no es por obras, y también entender de que no quiere decir que, bueno, como no es por obras yo no hago nada, es estar en la misma situación del legalista y la situación del que no quiere hacer nada, y ambos no han sido justificados delante del Señor. Justificado es aquel que ha sido justificado por Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el que ha sido justificado por medio de la fe de Cristo Jesús trae resultados a su vida. El que ha sido justificado y declarado justo por Dios, porque Él es el que justifica, ese empieza a demostrar obras, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no
por obras. Pero Efesios 2:10 nos dice que Dios ha preparado obras para que produzcamos. El resultado de nuestra salvación es que empieza la fe a actuar en obras. El fruto de la salvación en nuestras vidas. Porque hemos sido llamados justos, declarados por Dios y hemos sido justificados. La justificación se manifiesta en demostración en obras para la gloria y honra de nuestro Señor. Nunca seremos justificados y salvados por las obras. Pero la justificación nuestra es la demostración. ¿Cómo demostraremos que hemos sido justificados? Mostrando las obras que Dios ha preparado de antemano, porque Él nos ha salvado. La palabra de Dios dice que no somos ni muy poderosos, ni muy fuertes, ni por lo que hagamos, ni nada, sino para que nadie se gloríe en lo que hace. Por eso en Romanos decía, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde queda nuestro orgullo? Yo hago, no. Toda la obra que hagamos, el venir aquí, es para la gloria del Señor. Es para Él. Toda alabanza, toda obra es producto de lo que hemos recibido por Él. Para que todo el que se gloríe en el Señor. En esa obra maravillosa de redención y de justificación en nuestra vida. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu trabajo en nuestras vidas, porque fiel es el que prometió, fiel es el que empezó la buena obra en nosotros, fiel es el que está perfeccionando a su iglesia en este tiempo. Qué gran descargue de carga y de peso de legalidad, Señor. Y qué gran llamado, Padre, qué gran llamado, Señor, a entender que nuestra fe no es una fe muerta, que nuestra fe no es demoníaca, Señor, que nuestra fe no es una fe inútil, que no produce nada, Padre, sino una fe, una salvación tan grande que produce obras, porque tú las has preparado de antemano en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que estas obras son producto tuyo. Los frutos son de tu espíritu. No hay ningún fruto en mi carne que pueda agradarte, Señor. Son los frutos del Espíritu Santo de Dios en mi vida, que producirá obras que restarán la obra de la carne en la cual estamos. Gracias por la salvación, Padre, que hemos recibido del pecado y del poder del pecado sobre nuestras vidas para poder vencerlo, Padre. Gracias, Señor, por una justificación tan grande, por una fe tan grande que actúa en mi vida, Padre, y que tú, el Hacedor, el que perfecciona, el que prometió, el que creemos, trabajará y perfeccionará tu iglesia. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.